bienvenidas un vídeo más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido hasta la saciedad. Un vídeo en el que os enseñará mis sombras de Nabla. Antes de empezar a enseñaroslas todas, quiero hablaros un poco sobre estas sombras. Sabéis que de un tiempo a esta parte que las he descubierto, son unas sombras que me han parecido que relación calidad-precio estaban muy bien. En todo momento quiero dejar claro, aunque a mí me parece que es algo muy evidente, que esto es mi opinión personal y que probablemente si yo ahora tuviera que hacerme una paleta, pues elegiría este tipo de sombras. ¿Por qué? Pues bueno, pues como decía al principio, son unas sombras que en relación calidad-precio considero que están muy bien. Tienen una pigmentación muy buena, tienen muchísima intensidad, se difuminan con facilidad. No son unas sombras que sean muy polvorientas ni tizosas, de estas que cuando las aplicas se te caen a la ojera. Las que tienen mucho brillo tampoco dispersan la purpurina por todas partes. Entonces, bueno, yo he querido probar bastantes tipos de sombras para poderos dar finalmente mi opinión completa. Y es que a mí me encantan, es una marca que me gusta muchísimo en general. Yo he tenido la gran suerte de poder probarlas gracias a que la marca empezó a enviarme su producto para que yo lo pudiera probar y daros mi opinión, y a raíz de probar las sombras que ellos me han enviado, yo he podido decidir que me gustaban mucho estas sombras y poder lanzarme a comprar otras que me gustaran. Algo que a mí me gusta mucho de esta marca, que considero que tanto para uso profesional como para uso personal es muy interesante, es que tienen paletas que tú puedes rellenar. Esta es la paleta más grande que tienen, en la que caben 12 sombras. También tienen la de 6 y también la de 4. ¿Por qué considero que es muy interesante? Para uso profesional, lógicamente, porque como profesional pues muchas veces hay sombras que te encantan y que siempre gastas muchísimo más, entonces cuando se te gasta la puedes reponer sin necesidad de comprarte una paleta al completo, que esto también viene bien para el uso personal. Pero para uso personal considero que es muy interesante también porque muchas veces os compráis paletas, no me diréis que no, como siempre os digo, en las que asumís que hay algunos tonos, al menos uno o dos, que no vais a utilizar, pues o bien porque no os gustan, o bien porque la calidad de esa sombra en concreto no es buena, o simplemente, pues si podemos decirlo de alguna manera, no sentís afinidad con esa sombra, no os la pondríais nunca porque no sentís a gusto poniéndoos esa tonalidad. Entonces, al elegir tú la sombra en concreto, pues puedes hacerte una paleta perfectamente personalizada para ti, que sabes que siempre vas a utilizar ese tono. Nabla, como os he dicho muchas veces, que yo sepa, solo se vende en su web o en Maquillalia. Sé que es algo que a mí personalmente yo no compraba Nabla precisamente porque no podía tocar la calidad de las sombras, pero os podría decir que se asemejan bastante en textura a las de Too Faced, aunque no son ni por asomo iguales. Pero la ventaja que tiene Nabla en su web es que no solo las fotos están perfectamente hechas, sino que además en cada sombra tienen un vídeo con un swatch de la sombra. Y eso es algo que creo que es de valorar en una marca, porque ya que solo lo venden online, pues que por lo menos podamos ver cómo quedan físicamente. Pero también os digo que son unas sombras que, como os decía, pigmentan tan bien que tal cual ves el color es tal cual va a quedar en la mano, ¿vale? A no ser que le varíes una prebase. Pero en general van a quedar tal cual las ves. Dicho esto, voy a comenzar a enseñaros, digamos, la paleta que yo me he compuesto de neutros y que es mi paleta prácticamente de diario y que incluso también utilizaría para trabajar. Voy a cambiar la cámara de lugar para que podamos verlo todo mucho más de cerca. Bueno, mirad, esta es la paleta de neutros que yo me he fabricado, ¿vale? En la que trabajamos desde tonos mates, texturas brillo, pero sobre todo tonalidades muy neutras, cálidas, marrones un poco más anaranjados, rojizos, anaranjados, colores caramelo, colores melocotón. Este tipo de tonos considero que prácticamente a todo el mundo le funcionan muy bien, y en general hay varios tonos, como por ejemplo estos dos de aquí, este de aquí, el negro. Son tonalidades que considero que toda paleta debería tener. Un beige para dar un punto de luz, un marroncito intermedio, topo, muy suave para conseguir las transiciones en caso de que no se te difumine bien, un negro, por supuesto, siempre negro para las intensidades, y algunas sombras un poquito más cálidas en color más ocre o color más melocotón, porque hay veces que necesitamos o nos apetece dar un toque de transición más cálido y más fresquito, y quedan muy bonito a la hora de hacer ahumados.
Esta es la sombra Antique White, esta es la sombra que utilizo siempre para dar un punto de luz bajo el arco de la ceja, para perfilarla un poco, y también a veces la utilizo en todo el párpado móvil cuando quiero una base muy limpia en el ojo. Es una sombra en la cual tiene bastante pigmentación, más de la que me gustaría, ¿vale? Pero básicamente, veis, sin poner demasiada cantidad, lo que conseguimos es dar ese toque de luz, incluso siendo la sombra mate, es muy sedosa. Bueno, esta es la sombra Narciso, que como veis es un marrón muy clarito, que tiene también un pelín de tendencia grisácea, es un poco topo. Y es una sombra que yo utilizo mucho a la hora de difuminar o cuando quiero un ahumado muy suave. Es una sombra, como veis, con un tono intermedio muy bonito que sirve para las transiciones. Queda fenomenal. Esta sombra es Peach Velvet, la cual también utilizo mucho para transiciones. Sabéis que me encantan este tipo de tonalidades. Es un tono melocotón absolutamente perfecto. A veces me la pongo por todo el párpado para igualar un poco el tono de la piel y dejarme un tono más cálido en el párpado. Y a veces, como os digo, la utilizo como transición para dar ese toque amelocotonado en la cuenca. Esta es Petra, que es otra tonalidad que me gusta muchísimo tanto para lo mismo, para hacer ahumados como para hacer transiciones, para marcar cuencas. Es un tono como teja, bastante oscuro, que queda muy bonito. Esta es la sombra Fahrenheit, que podéis pensar que se parece a la anterior, aunque tiene un punto bastante más rojo, casi parece un colorete, ¿verdad? Bueno, pues esta sombra para marcar cuencas y también para hacer bases de ahumado, un poquito más rojizos, queda muy bonita. Os voy a hacer el swatch al lado de la otra para que las podáis comparar, para que veáis que esta es mucho más marrón y esta es mucho más roja. Aquí tenéis el tono Caramel, es una tonalidad que me gusta muchísimo, sobre todo cuando hago ahumados marrones, darle un toque de transición a la cuenca. Incluso también a veces, como en todas, me he hecho un ahumado con ella y luego he intensificado mucho el ras de la pestaña con un lápiz marrón y queda muy bonita, muy bonita. Es un tono caramelo, como un tono ocre, que al principio puede parecer que es muy feo, pero es verdad que en los ojos queda muy bonita. La sombra Rust creo que la podría calificar como mi sombra favorita de todas las que tengo de Nabla. Es en este tono caldera que además cuando la aplicas queda bastante rojizo, un poco anaranjado y me gusta muchísimo cómo queda, cómo me sienta a mí, ojos verdes, ojos azules, ojos marrones, creo que le puede funcionar a casi todo el mundo. Veis ahí el efecto súper metalizado que deja, es absolutamente precioso el brillo que tiene y la pigmentación habéis visto que con una pasada bestial. Bueno, aquí os enseño Desire, que es una sombra que podría parecerse un poquito a Rust, lo único que es bastante más clarita. De hecho, ahora el swatch os lo voy a hacer la una al lado de la otra para que veáis un poquito la diferencia. Esta sombra la utilizo muchísimo como ahumado suave de diario. Aquí os enseño Ludwig, que es un poquito del estilo a las anteriores, pero con un tono un poquito más intenso, más oscuro. Y esta sí que considero que es un tono teja rojizo muy bonito. Os la voy a poner también al lado para que comparéis la intensidad. Ludwig también, como veis, como ahumado quedaría preciosa, es bastante más intensa, pero habéis visto con una pasada. Otra de las sombras que utilizo muchísimo para hacer ahumados es esta, Tribeca, porque tiene ese tono marrón muy bonito, con ese tono de marrón que para mí es perfecto porque no es ni demasiado cálido ni demasiado frío y además tiene un pequeño toque de brillo que deja el párpado muy suave. Bueno, pues aquí tenéis Sugar, que es una sombra que para hacer looks muy sutiles, incluso looks de novia natural, en fin, en general para esa gente que busque tonalidades naturales, que den bastante luz al párpado, pues esta es una de ellas. Es un tono como champán rosado muy bonito, que deja un acabado muy bonito en el párpado. Bueno, y aquí os enseño la última sombra que tengo en mi paleta de neutros, ¿vale? En mi paleta favorita, que es esta de aquí, se llama Mellow y se puede parecer un poquito a Narciso, pero tiene un poquito de brillo, es un poquito irisada. Bueno, y ahora os voy a enseñar algunas otras sombras que tengo que considero que os pueden gustar y bueno, pues ya que estoy haciendo swatches, pues me pongo a hacer swatches de todas. Every time you need me, I'm telling you I'm here to stay. But looking at your castle, I'm pretty sure you're safe, but still afraid.
walking in your garden, knowing what you're dreaming of, past the copper statues. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si así ha sido me encantará ver todos vuestros deditos arriba y vuestros comentarios aquí abajo. Si no lo has hecho todavía, recuerda que puedes suscribirte a mi canal para recibir noticias siempre que suba vídeo. Te recuerdo también que puedes seguirme por mis redes sociales, donde somos una pequeña gran familia de luciérnagas. Y también te dejo por aquí mi web, donde puedes cotillear un poquito los servicios de maquillaje y cursos de automaquillaje que realizo. Como siempre, de corazón, muchísimas gracias por estar aquí y os mando millones de besos. ¡Mua!